Lo primero es la necesidad de compañerismo, es parte del diseño original del esposo. No es una habilidad ni un capricho, está arraigada en su creación. El hombre necesita conexión, no solo presencia. 2, la esposa como ayuda idónea. No fue creada para ser servil, sino complementaria y colaboradora. Su rol incluye dar ánimo, comprensión y apoyo emocional. Su influencia sobre el corazón del esposo es poderosa. Amén. Bendito sea el Señor, así como lo vemos en Proverbios 31, 11, 12. Amén, bendito sea el Señor, lo cual la palabra de Dios nos enseña la importancia, bendito sea el Señor, bendito sea el que vive, de la mujer virtuosa. Amén. Usted y yo somos llamadas, mis hermanas, a ser mujeres virtuosas. Amén. La palabra de Dios resalta en Proverbio 11:12 que el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Bendito el Señor. Desafíos comunes que bloquean el compañerismo. El orgullo, falta de comunicación por parte del esposo, falta de iniciativa o indiferencia emocional por parte de la esposa, falta de tiempo intencional como pareja. Aleluya. Solución bíblica, cultivar la conexión diaria, tomarse tiempo para hablar sin distracciones, escuchar con empatía y sin juicio, practicar el perdón y la paciencia. Aleluya. Y el afecto también. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Y bueno, mis hermanas, mis hermanos, importante orar para que Dios nos enseñe a conectarnos más allá de lo superficial, a practicar actos sencillos que fomenten la conexión, esas conversaciones intencionales, palabras de afirmación y bueno, el tiempo que Dios permita juntos. Aleluya, gloria al Señor. El emocional del esposo no es un lujo opcional, sino una necesidad que Dios confió en manos de la esposa. Bendito sea el Señor. Entonces, mi hermana, mi hermano, recordemos que aquí lo que queremos prepararnos para ese tiempo donde el Señor permita que ese cónyuge, ya sea el esposo o la esposa, de acuerdo al caso, vuelvan al hogar, y el hogar tiene que ser edificado en la roca que es Cristo Jesús, y que obviamente, bendito sea el Señor, nuestra vida hay que construirla de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros, sus hijas e hijos. Amén. Que el Señor nos ayude cada día. Amén, porque verdaderamente que lejos de Él no podemos hacer nada. Bendito sea el Señor, pero en Él todo es posible. Amén. En el Señor todo es posible. Aleluya, gloria al Señor. Y bueno, también reconocemos, amén, reconocemos que para poder obedecer al Señor, obedecer, cumplir esta palabra, usted y yo necesitamos estar sanos en nuestro corazón. Amén. Si no tenemos un corazón sano, entonces no vamos a poder, aleluya, bendito sea el Señor, cumplir con el mandato de Dios. Por eso es importante buscar primeramente esa sanidad de corazón. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros, aleluya, el propósito de este discipulado, se puede decir, amén, o de estas enseñanzas bíblicas acerca del matrimonio, es, mis hermanas, mis hermanos, prepararles y que nos preparemos juntos, amén, para ese retorno de los cónyuges al hogar.
Amén. Porque una vez que los cónyuges, aleluya, bendito sea el Señor, estén de regreso, usted y yo vamos a seguir teniendo pruebas. Aleluya, bendito sea el Señor. No se puede creer que el esposo, bendito sea el Señor, va a llegar totalmente transformados y que ya no habrá más motivos, más razones para luchar. No, mi hermana, mi hermano, ahí es cuando más vamos a tener esas batallas espirituales, esas batallas emocionales, y usted y yo necesitamos estar enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Vamos a enfocarnos hoy en nuestro rol como mujeres. Amén. En cuanto al esposo, debemos proteger nuestro corazón. Amén. Constantemente somos bombardeados, bendito sea el Señor, por todo lo que se publica. Amén. Medios de comunicación, libros, hasta que dicen ser cristianos. Amén. Hay mucha información ahorita que le ponen el título de ser cristiano, pero en realidad su contenido y en su contexto están muy errados en cuanto a las bases bíblicas. Amén. Hay programas de televisión, de radio, hay consejería aún dentro de las iglesias que no están siendo lideradas correctamente. Y muchas otras cosas que lo que están diciendo, por ejemplo, enseñando que no deben hacer de su esposo una prioridad en su vida. Bendito sea el Señor. Que se enseña el egocentrismo. Aleluya. Hay muchas comedias de televisión que hacen ver a los hombres como chismosos, egocéntricos, idiotas y egoístas. Y pare de contar. Por eso que uno tiene que cuidar mucho lo que vemos, mi hermana, mi hermano. Aleluya, amén. Nosotros como hijos de Dios somos primeramente templo y morada de su espíritu. Y una de las cosas que nos permite guardar nuestro corazón, blindar nuestros corazones, es cuidar mucho lo que vemos y lo que oímos, lo que conversamos, obviamente. Aleluya, gloria al Señor. Por eso aquí le enseñamos, mis hermanitas, mis hermanos, que hablar mal del cónyuge no es nada edificante. Darnos tiempo para hablar y hablar de qué está haciendo, no está haciendo el cónyuge, la mujer extraña y todas estas situaciones, eso no edifica en nada. Eso al único que se glorifica es al diablo haciendo esas cosas, que el Señor lo reprenda, porque se le está dando importancia. Y el Señor quiere que nosotros nos centremos en Él, que confiemos en su plan divino para nuestras vidas. Y por eso debemos desenfocarnos. Aleluya, bendito sea el Señor, de lo que el enemigo está haciendo, porque no solamente el enemigo va a usar, bendito sea el que vive, a su esposo para afligirle, y a la mujer extraña y a las personas que se dejan usar para el enemigo con el tema del conflicto matrimonial que pueda existir, sino que somos bombardeados en las redes sociales, en la televisión, en las películas, en los libros, muchos con título de cristianos y no lo son. Hay películas que dicen película cristiana y no sé qué, y de repente tú le ves un título muy bonito y parecen hasta historias de restauración matrimonial. Pero usted empieza a escuchar y a verlo y puede notar, si tiene una buena base bíblica, que está descontextualizada, que lo que se está allí fomentando es el divorcio. Bendito sea el Señor, que lo que se está fomentando allí es el adulterio. Entonces no es de parte del Señor. Se está fomentando también falta de perdón. Bendito sea el Señor.
o se está desanimando a la persona a que no lucha por su cónyuge, por su familia. Y el enemigo es muy sutil, mis hermanos, para hacer las cosas. Aleluya. Sabemos que los hombres pueden llegar a ser así, que los hombres y ahorita mismo puede que su cónyuge no esté viviendo de una manera correcta, no esté siendo la mejor persona. Pero el pensar, bendito sea el Señor en ello, el hablar de ello, lo que hace es que se crea una especie de veneno. Eso envenena su corazón y todo eso proviene del abismo del infierno. Porque todo esto que se está usando, recordemos que el mundo está bajo el sistema del maligno. Eso nos enseña la palabra de Dios. Y él está infectando nuestra cultura. Y muchos lo llamarán entretenimiento. De hecho, la mayoría de los programas de televisión hoy provienen ¿de qué? De iglesia de Satanás. Y estoy hablando de programas que se dicen ser cristianos. Y si usted está viendo estos programas de televisión, lo aliento a nunca volver a verlos. Porque nosotros tenemos que analizar muy bien lo que vemos, lo que oímos. Y por eso es muy importante que nosotros aprendemos de la Biblia. Yo los invito y los motivo siempre a estar, bendito sea el Señor, discipulándose con la palabra de Dios. Tómese tiempo del día para meditar en la palabra, para estudiar la Biblia. Bendito sea el Señor. Cuando usted esté escuchando una enseñanza, una prédica, usted debe estar ahí con su Biblia en mano, con su cuaderno de anotaciones, y usted tiene que estar ahí verificando si de verdad lo que se le está enseñando está de acuerdo a la palabra o no. ¿Qué nos dice Romanos 1:32? Y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo porque las hacen, sino que también aleluya, bendito sea el Señor, se regodean con lo que las practican. Es decir, se complacen con los que lo hacen. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces acá el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia acerca de la apostasía, acerca de aquellos que dicen ser cristianos, pero en realidad han negado la fe. En realidad están alineados al sistema de este mundo. Bendito sea el que vive. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. No tenemos por qué cambiar ahora. La palabra, me refiero, ¿no? La palabra es única y nosotros tenemos que adaptarnos a ella, porque ella no se va a adaptar a nosotros. Nuestro Dios es soberano. Amén. Y Él ya entregó el plan de vida que quiere que sus hijas e hijos cumplan. Lo estableció y lo dejó prescrito en las sagradas escrituras. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Nosotros hoy estamos aprendiendo acerca de la importancia del matrimonio. ¿Por qué el enemigo está atacando tanto al matrimonio? Porque el matrimonio es el primer ministerio constituido por el Señor. Aleluya. Él mandó a Adán y a Eva que se juntaran y que fueran uno y que se multiplicaran y que gozaran, disfrutaran de todas las bendiciones que Él le había dado para que moraran en la tierra. Gloria al Señor. Y le dio leyes y estatutos para que lo pusieran por obra. Y el Señor les brindó su compañía. Cosa que perdió el hombre cuando se apartó de Dios.
Pero aún así el Señor en su misericordia le plació darnos a su Hijo, a Jesucristo, nuestro Señor, para redimirnos. ¿Y qué es lo que nos volvió Cristo? Además de volvernos la dignidad, además de limpiarnos de nuestros pecados, nos volvió la presencia de Dios que habíamos perdido a causa del pecado. Es decir, que ahora no estamos lejos de Dios. Ahora se supone que a través de Cristo tenemos la compañía de Dios. Él no nos dejó huérfanos. Él nos dejó su espíritu para que nos dejáramos dirigir por Él, para que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. ¿Es el esposo importante? Lo es. Es tan importante que Dios compara, aleluya, la iglesia y a Cristo como un matrimonio. Aleluya. Es tan importante que Dios demanda que el hombre ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia y que la mujer respete al hombre de la misma manera que respeta a Dios. Aleluya. Solo que nosotros no podemos estar en la idolatría, porque nosotros no dependemos del esposo, ni los esposos dependen de las esposas. Nosotros dependemos de Dios y nosotros para el cónyuge somos compañía. Aleluya, gloria al Señor. Una compañía que Dios permite mientras estemos transitando por esta tierra. Pero ambos necesitamos del Señor. Ambos necesitamos obedecer a Dios para hacer las cosas correctamente. El gran problema de Adán y Eva en el Edén fue que se pusieron ellos por encima de Dios. O sea, Adán le dio más importancia a Eva que a Dios, porque Dios le prohibió que comiera del árbol del bien, de la ciencia del bien y el mal. Pero él, cuando Eva le pidió que comiera, ¿qué hizo él? Comió. Hizo lo que dijo Eva, en vez de hacer lo que dijo Dios. Y entonces ahí vemos un acto de idolatría también, porque él puso por prioridad a la mujer. Imaginemos qué pensaría Adán en ese momento, que si no le hacía caso a Eva iba a perder a Eva. O quizás se puso, bendito sea el Señor, en una de Romeo, que si iba a morir ella, entonces que murieran juntos. Porque prefería la muerte a quedarse sin su Eva. Eso es un error, mi hermana, mi hermano. Usted y yo no podemos tener temor de hacer lo correcto por miedo a perder el cónyuge, porque eso es idolatría. Yo no puedo hacer dejar de hacer lo correcto, lo que corresponde. Yo no puedo dejar de glorificar a Dios por miedo a perder a mi cónyuge. Porque la palabra de Dios dice que más bien nosotros tenemos que ser capaces de estar dispuestos a dejar hasta nuestros esposos, nuestros hijos a causa del Señor. Y aquí es un tema de prioridades. Amén. Estamos hablando de prioridades. Por eso es que nosotros todos tenemos que hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Aleluya, gloria a Dios. Porque se supone que usted y yo, nuestra ocupación debe ser agradar a Dios en todo. Aún nuestro matrimonio, cómo llevemos nuestro matrimonio, tiene que ser con la intención de agradar a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Hoy se está enseñando mucho sobre el egocentrismo, sobre el buscar la propia satisfacción.
Y en realidad eso es algo extremadamente diabólico. Usted sabe que existe una Biblia satánica, ¿cierto? ¿No? El enemigo también estableció su templo y su religión y su Biblia. ¿Y sabe lo más tremendo de esa Biblia satánica? Porque el enemigo es muy sutil para hacer las cosas. Porque ¿en qué consiste la Biblia satánica? ¿Qué es lo que el enemigo describe ahí? Y lo que le inyecta a la gente. ¿No se cree usted que los satánicos son esos que andan ahí todo vestido de gótico y haciendo escándalos y llamando la atención? No. Los que realmente practican eso, que el Señor los reprenda, son gente que parecen muy intelectual, que parecen muy seguros de sí mismos, que parecen como exitosos, que tú ni te imaginas, no tienen tatuaje por ningún lado, son personas muy cordiales, muy sutiles, que cualquiera pensará que es una buena persona. Porque lo que enseña el enemigo, que el Señor lo reprenda, con aleluya, ese movimiento y la base de esas enseñanzas es que tú eres el dueño de tu propia vida. Por tanto, tú eliges vivir lo que quieras vivir. De eso se trata el satanismo, que el Señor lo reprenda, y eso es lo que enseñan ahí. Que no necesitas a Dios porque tú eres autosuficiente. ¿Y sabes qué? Eso no es diferente a lo que se enseña en las iglesias actuales hoy en día. Que enseñan a la gente a ser autosuficiente, a ser grandes, a tener poder, a tener dominio. Y todo eso es muy sutil. Pero no, mi hermana, mi hermano, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña a depender de Dios, a someternos a su autoridad, a su voluntad. ¿Por qué cayó el enemigo? Que el Señor lo reprenda. Porque él quiso ser Dios. Quiso vivir su propia voluntad. Y aquí no estamos para vivir cada quien su propia voluntad, no, aquí estamos para vivir la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los que van a entrar al reino de Dios? Los que hagan la voluntad del Padre que está en los cielos. Y para eso se requiere mucha humildad. Se requiere doblegar el yo y estar dispuesto a morir cada día al yo para que el reino de Dios y su justicia sea establecido en nosotros. Porque todas estas cosas que enseñan de superación personal es pura basura. Eso es lo que enseña a la persona a ser egoísta. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El Señor quiere que use la poderosa influencia que Él le ha dado como esposa para ayudar a su esposo a creer que Dios lo ha llamado a ser un líder y aprender cómo hacerlo correctamente. Usted debe buscar maneras de afirmarlo y alentarlo. No debe tratar a su esposo con menos importancia que a sus hijos, la mascota, su carrera o cualquier otro interés en su vida. Muchos hombres dicen, sí estoy en la lista de prioridades de mi esposa, pero siento que ocupo como el sexto o séptimo lugar. Permítanme decirle, hermanas, que después de Dios,
y hermanos también, ¿no? Que después de Dios atender a su esposo o su esposa debería ser una segunda prioridad. Amén. Si nosotros nos vamos a Efesios, bendito sea el Señor, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. A Efesios 6:22. ¿Qué nos dices? Efesios 6:22. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuele vuestros corazones. Aleluya, bendito sea el Señor. Usted no puede alterar el plan perfecto de Dios y esperar que Él provea disciplina. Si alteramos el plan perfecto de Dios y las prioridades, ¿cómo podemos esperar la bendición de Dios? Las dificultades en la vida como esposa, madre y mujer trabajadora pueden causar que la prioridad de atender a su esposo se convierta en algo cada vez menos importante y esto causará una falta de plenitud en su esposo. Recordemos, mis hermanas, que aquí estamos hablando del esposo ya en casa. Esto no aplica para el hombre en adulterio. Aquí estamos hablando de un hombre que vuelve arrepentido al hogar y tiene que encontrar en su casa una mujer virtuosa, una mujer transformada, una mujer conforme al corazón de Dios, una mujer que entiende su rol como hija de Dios y como esposa, como madre, como hermana, como sierva. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor, porque nosotros tenemos que convertir en nuestro hogar un lugar de refugio, un lugar armonioso, un lugar donde se glorifica el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Dios no quiere que seamos esas goteras continuas, ¿no? O esa mujer, bendito sea el Señor, necia, ¿no? Aleluya, gloria al Señor. El Señor quiere que seamos una mujer sabia que edifica su casa, una mujer virtuosa que ella le da bien a su esposo. Amén, como lo estudiamos en bendito sea el Señor, en Proverbios, aleluya, gloria al Señor, 31, verso 12. Bendito sea el Señor, amén. Dios quiere que seamos esas mujeres. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Alabanza al ser que vive. Aquí tenemos que corregir. Es Efesios 5:22, amén. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Vamos a corregir acá, que es el verso 5:22. Bendito sea el que vive. Esto es parte de lo que la palabra del Señor nos enseña. Y esos son los errores que comúnmente se cometen y que el Señor no quiere que cometamos. Amén. Por eso el Señor está hoy tratando con nuestros corazones. Existe un antecedente histórico de este problema, lo que está pasando en la iglesia de primer siglo con respecto a la familia. En este sentido, podemos decir, amén, que hace 2000 años en el mundo antiguo, en la cultura greco-romana, es decir, la época de los apóstoles, habían dos extremos en la familia. Por un lado, había machismo, por el otro existía el feminismo pagano. Ambos eran grandes fuerzas de las cuales esa cultura era consciente. Bueno, por mucho, los hombres hace 2000 años eran autocráticos.
Los hombres romanos podían ser tiranos, porque de hecho había una ley que había sido escrita para los hombres romanos llamada la patria potestad, o la regla absoluta del esposo, padre en la antigua familia romana. El Estado a cargo de las vidas y de todo lo relacionado con su familia. Aleluya. Pero ¿será que esto es lo que la Biblia nos enseña? Vamos a dar un ejemplo, vamos a hacer una ilustración, amén. Imagínense a un pastor que se le acerca una hermana después del servicio y le dice, ¿sabe, pastor? Mi esposo no es un creyente. Él toma, maldice y he hecho todo lo que se pueda usted imaginar para hacer que él venga a la iglesia y aún así no viene. Y ella continúa diciendo todas las cosas que había intentado. Amén. O sea, le cuenta el pastor, mira, yo hice esto, yo hice aquello. Y resulta que el 99% de todas esas cosas eran impías. Es decir, estaban basadas a las obras de la carne, pero no conforme a la palabra de Dios. Y entonces este pastor se dirige hacia las escrituras en Primera de Pedro y le dice, quiero que vayas y hagas esto. Es decir, que apliques lo que la palabra de Dios te pide para tu matrimonio. Entonces, el siguiente mañana ella se levantó temprano y en lugar de quedarse acostada en la cama, se levanta, hace desayuno, le cocina una buena comida a su esposo y así lo hizo por varias semanas y luego comenzó a cocinarle el pescado para la cena, aunque a ella no le gustaba eso, pero sabía que a su esposo le gustaba y continuó comportándose de esa manera y un día le dice al esposo, cariño, la iglesia va a tener una reunión especial los miércoles por la noche durante la siguiente semana. ¿Puedo ir? Su esposo la miró y le dijo, ¿me estás preguntando? ¿Cuándo me has preguntado tú si puedes ir a la iglesia? Ella respondió, pues, como es entre semana, quería preguntarte. Aleluya, gloria al Señor. Pasó una semana y su esposo regresó a casa después del trabajo, se bañó y se vistió con su ropa formal. Ella le dijo, ¿qué estás haciendo? Él le respondió, voy a salir. Ella le dijo con sospecha, ¿qué quieres decir con que vas a salir? Y él le contestó, vale la pena escuchar a cualquier hombre que pueda hacer que mi esposa cambie. Ella intentó hacer todo a su manera, pero cuando intentó hacer lo que la palabra de Dios dice, su esposo cambió. Necesitamos que nuestras esposas nos afirmen, amén. No que nos recuerden las fallas, dirá el varón, amén. El esposo necesita saber que la esposa cree no solo en ellos, sino en el poder de Dios para cambiarlo. Aleluya. Entonces, mi hermana, si la conducta y actitud no refleja esto, entonces se está fallando en satisfacer la necesidad de compañerismo en el esposo. Y se están rebelando contra Dios quienes hagan tal cosa. Y ojo, esto no lo estamos hablando en el contexto del hombre que está en pecado, el hombre que abandonó el hogar. Estamos hablando de un hogar restaurado, de un hogar donde la mujer le toca su rol de compañera. Igual que el esposo le toca su rol de compañero. Recordando que no todos los cónyuges van a llegar convertidos.
Y hay hermanas que de hecho están en una situación con yugo desigual, que llegaron a la iglesia y resulta que sus esposos no son creyentes. Pero la palabra de Dios promete que la mujer puede ganar al esposo con su actitud. Aleluya, gloria al Señor. Y puedo dar fe que esto es así. Bendito sea el Señor, porque yo me recuerdo de que cuando el Señor me mostró la serie de las mujeres de la Biblia, bueno, el Señor trató esto conmigo cuando yo empecé mi matrimonio. Un año después de casado tuvimos como nuestra primera crisis matrimonial y el Señor me mostró hacer un ayuno de 21 días y allí Él me pidió que estudiara una a una las mujeres de la Biblia. Y Él empezó a trabajar en mi carácter, cómo debía de tratar a mi esposo, cómo me debía comportar dentro del hogar. Y bueno, yo empecé a aplicar todo esto y fue de muchísima bendición. Fue de muchísima bendición, la verdad, pude ver el cambio. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Y tuve la oportunidad de por solo 7 meses, fueron 7 meses, pero creo que fueron los mejores 7 meses de mi matrimonio. Cuando nosotros acá estuvimos en Chile, llegamos a Chile, nos tocó empezar de cero. Y al principio nos costó llegar a una casa, pero tener un lugar. Pero cuando tuvimos ese lugar, tuvimos que empezar a recibir familias que también estaban en una condición crítica. Y bueno, nuestro matrimonio no estaba del todo bien. Pero llegó un momento en que nosotros decidimos irnos a un lugar aparte los dos solos. Por eso la importancia y la palabra de Dios dice que dejará al hombre a su padre y su madre se unirá a su mujer. Es importante que el matrimonio viva aparte. Y recuerdo que llegamos a una cabañita, era un lugar muy pequeño, pero por primera vez en nuestro matrimonio vivimos juntos. Y yo empiezo a aplicar todo eso que había aprendido. Y por un tiempo yo ni siquiera tenía que decirle a mi esposo que si iba a ir a la iglesia. Él se alistaba para ir a la iglesia. Porque ese lugar se convirtió en un refugio, era tan cálido, era tan armonioso. Bendito sea el Señor. Estábamos criando a nuestra sobrina, porque nosotros criamos a una sobrina desde bebecita, prácticamente desde que nació, y era como nuestra hija, o aquí en Chile le dicen la guagua, como nuestra guagua. Pero todo fluía tan armonioso, tan bien. Fue un momento muy lindo. Pero ¿cuál fue el problema? Que bueno, resulta que yo tenía mi familia lejos y mi familia estaba sufriendo por el tema de la economía en Venezuela, de que tuvieron que empezar a irse porque no tenían muchas veces para comer, y eso a mí me tenía también muy, muy preocupada, muy mal. Y nosotros empezamos a reunir para traernos a nuestra familia, y resulta que cuando nuestra familia llegó, yo tuve que cambiar de lugar a un departamento un poco más grande, pero también un poco más aislado y en una condición también más incómoda, porque había que buscar la economía, lo que se pudiera, y íbamos a recibir mucha gente. O sea, en una casa llegamos a vivir 3 familias. El departamento tenía 3 habitaciones, en cada habitación vivía una familia. Y fue una época muy difícil porque mi esposo no quería llegar a la casa, esa era la verdad. Y entonces empezó a inventarse excusas para no llegar, para evitar los problemas, para evitar los roces. Y de verdad que era un ambiente muy, muy incómodo. Yo, que soy una persona temática con el tema del orden, de la limpieza, y
Y bueno, de verdad que ahí había mucha contienda, había mucha... Entonces mi esposo trataba de como de que la fiesta se mantuviera en paz, ¿no? De siempre calmándome, que evitáramos problemas, que decidimos, ¿verdad? Quedamos en conjunto que íbamos a recibir la familia, entonces que si se iba a perder algo material que se perdiera, pero que evitáramos los conflictos, los problemas. Pero yo pude ver cómo mi esposo se fue aislando poco a poco. Luego de eso empecé a recibir más familia porque había más problemas. Y entonces a la final él me dice que se quería venir al norte a trabajar. Y bueno, yo decidí que se fuera él, pero yo no quise irme con él, aunque me lo pidió, porque bendito sea el Señor, yo no quería dejar el trabajo en ese momento porque tenía planes de comprar una casa. Y aquí me exigían una de las condiciones es que tenía que tener cierto tiempo trabajando en un mismo lugar. Y entonces yo me aferré en ese momento al hecho de tener una casa y descuidé totalmente mi matrimonio. Y ese fue el problema. Yo mandé a mi esposo solo a una ciudad y pasó un año, pasó otro año y yo andaba afanada con el tema de la casa. Mi esposo me pidió varias veces que me viniera para acá con él. El Señor me habló por varias hermanas que me decían, hermana Carlín, usted es un matrimonio joven, ¿cómo usted tiene a su esposo solo por allá? Usted tiene que estar donde esté su esposo. Y yo decía, no, porque es que yo me sentía bien, como yo iba a la iglesia todo el tiempo, como yo andaba metida en las cosas del Señor y enfocada en el trabajo, ni le atendía el teléfono a mi esposo. De verdad que llegó un momento que yo vivía como soltera, como que si yo no tuviera matrimonio. Entonces, en mi caso, ese fue mi problema, que yo descuidé mi hogar, que todo lo que el Señor me había enseñado, que yo estaba aplicando y me estaba funcionando bien, lo olvidé porque me afané y me aferré a la idea de tener una casa. Y por eso yo he contado acá este testimonio de que el día que yo recibí la casa, que justamente eso pasó cuando, y al poco tiempo nosotros nos separamos con mi esposo. Y para mí esa casa se volvió un lugar tan triste, tan vacío, porque yo tenía muchos planes y resulta que esos planes se fumaron, porque no vine a ver el problema que pasó, que surgió. Entonces, mi hermana, mi hermano, por eso es que nosotros lo que tenemos que priorizar es lo que Dios nos demanda. No enfocarnos en las cosas materiales, no enfocarnos en las cosas de este mundo que son transitorias, por cierto, que van y vienen, que hoy las puedes tener y mañana no. Aquí tenemos que preocuparnos y ocuparnos es por las cosas importantes. Yo pensaba que yo estaba bien porque yo estaba todos los días haciendo en la iglesia, haciendo las cosas del Señor. Pero yo descuidé el ministerio del matrimonio. Y descuidar el matrimonio es descuidar a Cristo también. Entonces, esto lo digo en el contexto de la mujer que desatendió a su esposo y como que lo puso en el último lugar. Es otro extremo, ¿no? Aunque la mayoría del problema es que ponen a los esposos como ídolos, que le dan demasiada importancia. Eso es otro extremo y es otro problema. Yo lo estoy contando mi testimonio, que es el caso de poner al esposo en el último lugar, por priorizar cosas que realmente, bendito sea el Señor, no son prioridades, porque una casa no es una prioridad. El hogar sí es la prioridad, porque el hogar no lo hace el espacio físico, sino la relación entre los miembros de la familia. Bendito sea el Señor. También les conté en este contexto de la historia de unos hermanos que yo conocí, que la hermana me cuenta que ella llegó a Cristo a poco tiempo de su esposo haberse convertido. No pasó ni un año, no pasaron ni siquiera muchos meses
porque ella vio que su esposo en ningún momento le predicó. Pero su esposo se empezó a comportar de una manera tan diferente que el día que ese hombre le pidió a ella que fuera a la iglesia, o sea, que le acompañara a la iglesia, esa mujer no dudó en ir. Es más, ella fue por una curiosidad, no fue porque ella dijo, ay, voy a entregarme a Cristo. No, ella fue por la curiosidad porque dijo, ya va, yo necesito saber qué están enseñando a mi esposo en esa iglesia, que este hombre cambió de la noche a la mañana y que este hombre ya no es el mismo. Es un hombre que todo el tiempo tenía que estar atrás de él para que hiciera las cosas, para que estuviera, que me apoyara, pues. Y ahora se ha vuelto un padre ejemplar, un hombre amoroso, cariñoso, pendiente de las cosas del hogar. Y eso es lo que a ella le sorprendió y le causó curiosidad. Y bueno, ella afirma a la hermana que cuando ella llegó a la iglesia, ella llegó y fue un día y de ahí no salió más nunca. De Cristo hasta hoy. Y hoy son un ejemplo de matrimonio. De hecho, en esa iglesia lo tienen como ejemplo de matrimonio. Los ponen a ellos a dar conferencias matrimoniales. Porque son un ejemplo. Pero su esposo, en este caso fue el varón el que se ganó la esposa con hechos. Con hechos. Porque él fue transformado, porque él empezó a hacer lo que la Biblia le decía que tenía que hacer y eso convenció a su esposo. Aleluya. Porque nosotros no vamos a cambiar a nadie haciendo nuestra propia voluntad, sino haciendo la voluntad de Dios es que las cosas van a cambiar. Amén. Es importante mencionar aquí que ni Dios ni nosotros aprobamos ninguna clase de maltrato. Amén. Si el abuso físico o verbal está presente, busque la ayuda adecuada. En este caso es recomendable una intervención o consejería. Porque también hay que saber diferenciar cuando hay maltrato, cuando las cosas se salen de control dentro del hogar. Porque en ninguna manera podemos permitir el maltrato, mi hermana, mi hermano. Hay muchas hermanas que han sufrido muchísimo por guardar silencio, por dejarse abusar física y verbalmente por sus cónyuges, por guardar las apariencias. Y esto no se trata de guardar apariencias, esto se trata de ser sinceros con nosotros mismos, con el Señor, buscar esa restauración en Cristo y pedirle al Espíritu Santo que tome control de nuestras vidas. Porque este es otro problema que surge dentro de los matrimonios, que es frecuente y que es como un tema tabú aún dentro de algunas congregaciones, porque hay dos extremos. Están de los que se mandan a divorciar y a no luchar, y están a los que mandan a que soportes porque tienes que soportar. Porque tienes que dar la otra cachetada. Y ahí se van como a los extremos, sacando también fuera de contexto lo que el Señor nos enseña. Porque el Señor no enseña eso. Dios no enseña a las personas a ser masoquistas. El Señor cuando tuvo que poner, bendito sea el Señor, freno, lo puso. Bendito sea el Señor. El Señor se separó de Israel cuando Israel le falló. Él se apartó de Israel. Por cuanto habían pecado contra el Señor. Y el Señor regresó cuando ellos se arrepintieron. El Señor volvía cada vez que Israel le obedecía se arrepentía y se comprometía a obedecer. Se humillaban y el Señor les daba la oportunidad en su misericordia. Pero el Señor les advertía, ustedes vuelven a hacerlo mal y van a sufrir las consecuencias de sus actos. Van a entrar en maldición.
Pero si ustedes hacen lo correcto, yo estaré contigo y serán bendecidos. Por eso acá en Jael nosotros enseñamos a las hermanas que usted no puede premiar al hombre por su pecado. Todo lo contrario, usted tiene que disciplinarlo, hacerle ver de que usted está totalmente en contra y que usted solo, bendito sea el Señor, va a regresar con esa persona cuando esa persona muestra un verdadero arrepentimiento. Eso por un lado. Y el hecho cuando llegue el esposo, usted tiene que empezar a aplicar la palabra y seguir orando. Y cada vez que usted vea que el esposo se está subiendo de tono o está actuando agresivamente, tiene que denunciarlo, tiene que confrontarlo. Bendito sea el Señor. Porque de esa manera también lo va a ayudar a salir de esa condición. Nosotros creemos que Dios puede transformar hasta el narcisista más narcisista. Pero esa batalla tiene que ser librada en el espíritu y en lo físico tiene que existir un contacto cero, porque en ninguna manera vamos a dejarnos abusar por nadie ni vamos a abusar de nadie. Aleluya. Por eso es muy importante aclarar que no siempre lo que consideramos abusivo realmente lo es. Bendito sea el Señor, porque hay que saber, bendito sea el Señor, analizar la situación. Aleluya, bendito sea el Señor. Por ejemplo, he escuchado a mujeres decir, yo no puedo soportar el abuso. No importa lo que le diga, él simplemente no me escucha, no lo hace. Esto es absurdo, recuerde. Dios usa a otras personas, especialmente a nuestros cónyuges, para desafiarnos y perfeccionarnos, para revelarnos nuestro pecado. Esto estoy hablando en cosas que comúnmente suceden, no es que estén fuera de control, sino que también la mujer muchas veces quiere controlar al marido y llevarlo a que haga lo que ella quiere. Y eso es manipulación y eso no le agrada al Señor tampoco. Y usted también tiene que saber y aprender cómo comunicarse con su esposo y cómo pedir las cosas también. Bendito sea el Señor. Porque el Señor ciertamente a través de estos procesos nos ha mostrado lo que no estaba bien en nosotros y lo que teníamos que cambiar, que perfeccionar. Bendito sea el Señor. El Señor usa situaciones difíciles en su matrimonio, mi hermana, mi hermano, para cambiarle y darle la oportunidad de observarse a usted mismo, de no culpar a su cónyuge por su mala actitud. Hasta que usted no acepte su responsabilidad, hasta que no le pida a Dios que le perdone y le diga a su esposo, lo siento, usted no va a cambiar. Aleluya, gloria al Señor. Hay cosas que cuestan asumir. Yo no sé cuántas personas, Señor, me habló acerca de que estaba bien mal eso de yo haber dejado a mi esposo tanto tiempo solo, de que ni el teléfono le atendía ni nada, estaba totalmente desconectada. Como simplemente como que si él no existiera. Pero ni se me pasaba por la mente el pensar que estaba haciendo mal. Y hay personas que se empeñan en culpar y culpar al otro, pero no es capaz de ver su actitud, que no es la correcta. Y eso está mal. Hermana, hermano,
El matrimonio es un gran desafío, es tanto el desafío que los mismos discípulos de Jesús le dijeron: Señor, si es así la condición del hombre con su mujer, entonces mejor no casarse. ¿Qué dijo Jesús? Es que no es para todo, el matrimonio no es para todo. Pero el que lo pueda recibir, que lo reciba, el que pueda hacerlo, llevarlo, que lo lleve. Porque es un desafío el matrimonio, ciertamente sí. Pero si nosotros nos sometemos al Señor, si nosotros anhelamos cumplir los propósitos de Dios en nuestro matrimonio, en nuestra familia, entonces no estaremos solos. Eso es lo primero que hay que entender, que no estamos solos en esto, que Dios está con nosotros y que de la mano del Señor todo lo podemos. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero necesitamos muchas veces reconocer cuando no estamos haciendo las cosas mal. Cuando estamos haciendo las cosas mal, bendito sea el que vive. Y poder perseverar en hacer las cosas bien también. Porque muchas veces se hacen las cosas bien, pero después se dejan de hacer, se abandonan. Como me pasó a mí. Empecé a hacer las cosas bien un tiempo, pero después simplemente se me olvidó todo lo que había aprendido. Y eso no puede pasar. Porque en el Señor tenemos que ser perseverantes. Tenemos más bien que cada día mejorar en el Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Es importante que proteja su corazón, mi hermana. Que no se deje influenciar por el enemigo ni por aquellas voces que le dicen: bendito sea el Señor, que lo llevan a odiar, que lo llevan a resentir, que lo llevan, bendito sea el Señor, a desanimarse para abandonar la carrera. No, aquí no podemos abandonar la carrera. Aquí tenemos que seguir adelante. La restauración matrimonial está en el corazón del Señor. El Señor no quiere que los cónyuges se estén repudiando uno al otro. Todo lo contrario, quiere que estén unidos, que se amen como Él nos ama, en su amor, que caminen de acuerdo a su verdad. Y basta que uno tome la iniciativa para que Dios use a ese que está en la brecha para animar al otro. Yo no lo dudo que sea así. Lo he puesto en práctica, sé que funciona. Pero el tema es que tenemos que perseverar. Usted no puede creer o pretender que el esposo llegó y ya, se acabaron los problemas. No, hermana, hermano, los problemas van a persistir hasta que Cristo venga o hasta que partamos de esta tierra, porque estamos en un mundo corrupto. Y por eso que usted y yo tenemos que madurar en el Señor. Aprender a superar los problemas de la mano de Dios. Aleluya. Estamos en una época donde se cree que hay que actualizar todo, ¿no? Es como que hoy el mundo está como que haciendo una constituyente. Es decir, acomodando la Biblia a su gusto. No es que esta reforma no ya está claudicada, vamos a hacer una nueva reforma. El Señor no lo podemos cambiar. Muchos dirán, bueno, estamos en el siglo XXI y las cosas han cambiado, así que debemos actualizar la Biblia para que encaje a nuestros tiempos. La Biblia ha demostrado ser la fuente de la verdad en cada siglo y cultura, incluyendo la nuestra. Nunca pasa de moda.
Así como nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, esta palabra es la misma. Solo para ilustrar que el liderazgo del esposo y la obediencia de la esposa no cambia con el paso del tiempo, me gustaría nuevamente mencionar Primera de Pedro 3, 1 al 7 y usar a Abraham y Sara como ejemplo. Cuando Pedro escribió estas letras, habían pasado 64 años después de Cristo aproximadamente y todavía están vigentes. 2000 años después, en el capítulo 3, del 1 al 7, él menciona el tema de los esposos y las esposas. Pedro alienta a las esposas a ser obedientes ante sus esposos y luego usa la historia de Abraham y Sara para ilustrar este punto. Pedro dijo, así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y viven sin ningún temor. Bendito sea el Señor, aleluya. Lo que vivieron nuestros ancestros no es diferente a lo que usted y yo hoy vivimos. Por eso es que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Bendito sea el Señor. Tenemos que aprender a comportarnos, a tener dignidad de mujer. La dignidad que Dios colocó en la mujer es muy importante. Una cosa es el orgullo y otra cosa es la dignidad. El orgullo daña, la dignidad edifica. Bendito sea el Señor, nuestro Dios, Él es digno. Bendito sea el Señor. Y usted y yo como hijos de Dios tenemos que tener dignidad. Aleluya, gloria al Señor. Es decir, usted tiene que valorarse y darse a respetar. La persona que tiene dignidad se ama a sí misma y ama al otro. Aleluya. Algo que vale la pena mencionar es que Abraham y Sara vivieron aproximadamente 2000 años antes de que esto fuera escrito. Hablando de lo que escribió Pedro, bendito sea el Señor. Y Adán y Eva vivieron 2000 años antes que ellos. Aproximadamente, ¿no? Así que siguiendo la línea del tiempo y de la creación, Dios diseñó al esposo para liderar y a Eva para ayudar. 2000 años después, Abraham y Sara están siguiendo los mismos pasos. Aleluya. Y luego 2000 años más, aleluya, Pedro está dirigiendo a los creyentes del Nuevo Testamento a seguir los mismos pasos. Concluimos que ese tiempo, 4000 años, no ha cambiado de forma en que Dios diseñó el fundamento del matrimonio desde que lo creó. Si Dios fuera a cambiar el estilo administrativo, aleluya, gloria al Señor, lo hubiera hecho en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios está completa y no debemos añadirle o quitarle nada. Debemos más bien de acogerla. Deuteronomio 4:2 que dice, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Aleluya. Es tan sencillo, mi hermana, mi hermano, como cumplir los mandamientos de Dios. Si nosotros seguimos los preceptos de Dios, entonces tendremos victoria, así como Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero que también le exigió el Señor a Josué, que no se apartará
de ti el libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Y entonces el Señor dice que será prosperado. En todo será prosperado y todo le saldrá bien. Aleluya. Dios quiere prosperarnos, quiere que todo salga bien, pero demanda que nos aprendamos la palabra y la pongamos en práctica. Amén. Desde que iniciamos, aleluya, esta enseñanza acerca de la serie El matrimonio según Dios, hablamos del fundamento. Cuando el Señor Jesucristo enseñó la parábola de los dos cimientos, ¿verdad? Que él habló del hombre insensato que construye en la arena y el hombre, aleluya, bendito sea el Señor, que construye en la roca. Porque uno, cuando vinieron los problemas, la ruina fue grande. ¿Por qué? Porque estaba construido en la arena, no tenía buen fundamento. Pero el que construyó en la roca dice que soporta todas las adversidades. ¿Y qué representa la roca? La roca representa a Cristo y Cristo es el verbo hecho carne. Y tanto es así que Dios, el Señor Jesucristo, en ese contexto dice que todo aquel que oye la palabra, pero no la pone por obra, es el que construyó en la arena. Pero todo aquel que oye la palabra y la pone por obra, es el que construye en la roca. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a tener victoria? Cuando nosotros obedezcamos la ley de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Porque no podemos fingir ser cristianos. Hay que ser verdaderos cristianos. Amén. Tenemos que cuidar nuestros gestos, nuestras actitudes, cómo nos expresamos. El Señor no nos ha puesto en el papel de jueces. El Señor nos manda que tengamos una actitud de humildad, de sencillez de corazón, que seamos personas gentiles, amorosas. Bendito sea el Señor. Que nos sepamos expresar. ¿Cómo te estás expresando con tu cónyuge? ¿Verdaderamente estás mostrando frutos de arrepentimiento? Bendito sea el Señor. El mundo actual enseña a la mujer a irse por el feminismo, ¿no? A querer usurpar el lugar del hombre, imponerse. Aleluya, bendito sea el Señor, o pretender ser como el hombre. Y bueno, hasta los hombres ahorita quieren hacerse como mujeres. Es un desorden total. Cuando el Señor le dio identidad tanto al hombre como a la mujer y le dio roles. Hay cosas que el hombre no puede hacer, pero la mujer sí. Y hay cosas que la mujer no puede hacer y el hombre sí. Y eso no hace a que uno sea superior al otro, no. Eso muestra la necesidad de un compañerismo. Para que una familia pueda establecerse, tiene que haber un hombre y una mujer. Para construir una familia, tiene que ser de esa manera porque así lo constituyó el Señor. Y lo digo porque aquí estamos hablando de matrimonio. Y creo que todos los que estamos acá tenemos familia. Y obviamente estamos pasando por una grieta, por un momento difícil. Pero el Señor nos está preparando
para que nos levantemos y nos afirmemos en fe y para que los errores que cometimos ya no los cometamos más. Porque el Señor ya nos ha perdonado, pero Él dice, ve y no peques más. Es decir, esos errores que cometiste en el pasado, mi hermana, mi hermano, ya no los puedes volver a cometer. No podemos añadir nada a las palabras del Señor. No sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. Proverbios 36. No debemos olvidar que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa que quiere seguir al enemigo, al mundo, a la carne. Si no tenemos cuidado, debemos encontrar, aleluya, podemos encontrarnos contaminando el estilo administrativo de Dios con filosofías que son contrarias a las Escrituras. Es por eso que debemos comparar todo pensamiento y toda acción con su preciosa palabra. La ignorancia no impedirá que las consecuencias negativas ocurran. Recordemos lo que el Señor dijo. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Yo les invito a que escriban acerca de lo que el Señor le está revelando, acerca de cómo cambiar en el área de la obediencia. Escriba una oración pidiéndole a Dios y haga esa oración pidiéndole a Dios, al Señor, que le cambie, mi hermana, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios, porque no podemos seguir siendo los mismos. Hay que cambiar. Bendito sea el Señor. Hay que ser transformados, mi hermanita, mi hermano. No se trata de fingir un cambio. Se trata de permitirle al Señor que nos transforme de corazón. Que nuestra transformación sea genuina, no por conveniencia. Usted no tiene que esforzarse en agradar a su esposo ni a sus hijos. Usted tiene que esforzarse en agradar a Dios, mi hermana, mi hermano, porque agradando a Dios vamos, bendito sea el Señor, a ser transformado, y esa transformación hará que usted y yo nos convirtamos en una bendición, especialmente para los de nuestra casa, especialmente para ese cónyuge, para esos hijos. Una persona que dé fruto del Espíritu no puede pasar por alto, no puede pasar por desapercibido una mujer que porte el fruto del Espíritu Santo, que manifieste el carácter de Cristo. Ni un hombre que manifieste el carácter de Cristo va a pasar desapercibido. Bendito sea el Señor. Aleluya. Porque el Señor Jesús no se equivocó. ¿Quién puede contradecir las palabras de Cristo? ¿Acaso no ha sido perfecto todo lo que salió de sus labios? ¿Cómo Él le habló directamente al corazón de sus hijas, de sus hijos? Y le mostró la realidad y le desveló lo que antes era desconocido, mostrándole la gloria de su Padre, enseñándoles a vivir para agradar a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Si nos vamos ahora a Efesios 5, bendito sea el Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, mis hermanas, mis hermanos, a cada día obedecer su ley divina, amén. Si nos vamos a Efesios 5, a partir del verso 22, amén. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor,
porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. También las esposas deben someterse a sus esposos en todo, que la esposa respete, honre a su esposo. Este principio bíblico de afirmación es alarmante cuando es considerado desde la perspectiva humana. Realmente se resume a una actitud específica, la continua afirmación de la manera en la que usted establece prioridades, le habla y trata a su esposo. Afirmar significa confirmar, declarar como válido, afirmar positivamente. Esposa, sus esposas no pidieron esto. Dios fue el que diseñó que esto fuera lo que cada hombre recibiera de su esposa. Aleluya, gloria al Señor. Definitivamente, mi hermana, mi hermano, para vivir todo esto necesitamos estar en el Espíritu y negarnos totalmente a los deseos de la carne. Este tipo de obediencia podemos vivirla desde ya. Bendito sea el Señor. Manteniendo una buena actitud. Sometidos al Señor, entendiendo que Él es nuestra prioridad. Él es nuestra recompensa. Y Él es el que está ahí siempre para usted y para mí. El Señor. Y yo puedo ser cordial porque tengo un corazón libre en Cristo. Yo puedo amar porque amo a Cristo. Bendito sea el Señor. Y estoy correspondiendo ese amor y eso hace que yo pueda amar a los demás incondicionalmente. No necesito que mi esposo se porte bien para amarlo, para respetarlo, para hablarle con sencillez y con cordura, con amabilidad. Eso se supone que tenemos que hacerlo siempre porque somos hijos de Dios. Pero no desde el temor, sino desde la confianza. Manteniendo un contacto cero mientras el cónyuge se encuentre en pecado, pero un contacto cero es decir que yo no le muestro interés como mujer, pero sí le trato cordialmente como una sierva de Cristo que soy. Ya les he explicado mucho cómo hacer esa diferencia. Yo puedo tratar a mi esposo cordialmente sin mostrar interés como mujer. De la misma manera que usted trata a un compañero de trabajo, un hermano en la iglesia, a su pastor, a su padre, con respeto y con total desinterés como mujer. Porque este hombre tiene que entender que mientras él esté en una condición de pecado, en esa condición, él perdió la bendición de tenerla a usted como esposa. Porque a él sentir que perdió, lo va a llevar a un verdadero arrepentimiento. Pero mientras tenga una mujer que esté mostrando la necesidad que tiene de tenerlo a su lado, eso lo que va a hacer es endurecer el corazón del varón y apartarlo. Porque algo que el varón valora muchísimo es la dignidad de la mujer. Una mujer, bendito sea el Señor, que se da a respetar, que no necesita que otro le dé valor para ella valorarse, que no necesita que nadie le ame para ella amarse. Bendito sea el Señor, que se sabe dar su lugar como hija de Dios, como esposa, como sierva de Cristo.
Eso hay que aprenderlo y hay que ponerlo por obra cada día del que nos reste por vida, aun cuando el esposo regrese. Tenemos que seguir actuando con esa identidad que el Señor nos ha dado como sus hijas. Bendito sea el Señor, porque nuestro Dios es un Dios de honra, es un Dios que tiene dignidad, Él es digno. Y por tanto sus hijas, sus hijos son dignos de ser amados, de ser valorados. Bendito sea el Señor. Alabanza sea el que vive. Usted tiene que amarse, hermana, hermano. Usted tiene que cuidarse y valorarse. Entender que usted es importante para Dios porque usted vale la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a dejarlo hasta acá, amén. Vamos a dejar este tema hasta acá porque quiero que tengamos un tiempo de oración y también para, bendito sea el que vive, sincerarnos. Bendito sea el Señor, amén. Así que les invito a que oremos. Aleluya, gloria al Señor. Padre maravilloso, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te exalta, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, Padre, junto a mis hermanas, mis hermanos, Padre amado, en donde hemos estado, Señor, meditando, Señor, Padre del cielo, en este tema, Señor, Padre amado, que tú hoy, Señor,
Aleluya, gloria al Señor. Disculpen, mis hermanitas, es que se me cayó la conexión del computador. Tuve que conectarme el teléfono. Bendito sea el Señor. No sé hasta cuándo me quedé. Estaba acá orando, amén. Pidiéndole al Señor que nos ayude a poner por obra cada enseñanza, amén. A verdaderamente que podamos ser esa ayuda idónea para nuestros cónyuges y que nuestros cónyuges también sean transformados, renovados por el poder del Espíritu de Dios. Pidámosle al Señor, amén, bendito Rey de Gloria, que esta su palabra sean haciendo vida en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros pueda construir en la roca, que pueda dejarse dirigir por el amado Espíritu Santo cada día. Que la palabra del Señor sea nuestro manual de vida cada día. Esa debe ser nuestra oración, mi hermana, mi hermano. Aleluya, gloria al Señor. Padre maravilloso, gracias Señor, gracias Señor Padre eterno, porque yo sé que tú estás haciendo tu obra en nuestras vidas, Señor, porque sabemos, Señor, que tú lo que empiezas, tú lo perfeccionas hasta el día de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios mío, te damos gracias porque sabemos, Señor Padre del cielo, que si nos mantenemos firmes en ti, Señor, si realmente, Señor Padre amado, aplicamos todo lo que tú nos enseñas cada día, Señor, así como tú prometiste prosperar a Josué tu siervo, así nos promete, Señor, que nos prosperarás a cada uno de nosotros, Señor, en nuestra obediencia, mi Rey eterno. Por eso, Señor, por la fe declaramos, Señor, que somos mujeres virtuosas, que somos, Señor, compañía idónea para nuestros esposos y que nuestros esposos también son compañía idónea para nosotros, Señor, Padre amado. Que tú formas en nuestros esposos esos sacerdotes conforme a tu voluntad, conforme a tu verdad. Hombres, Señor, que aman a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Hombres que temen de ti y Padre, Señor, bendito Rey de Gloria, se humillan ante tu poderosa presencia, Padre, para reconocerle, Señor, reconocerte como su Dios, como su compañero fiel, como su Padre, como el todo de su vida, mi Rey precioso. Que la dependencia de nuestros cónyuges, al igual que la nuestra, sea, Señor, tu presencia en nuestras vidas, mi Rey eterno. Dios mío, ayúdanos, Señor, Padre amado, a que cada uno, Señor, Padre, llegue a ser, Señor, ese compañero de vida que tú creaste, que tú depositaste, ese rol, Padre del cielo, que tú depositaste tanto en el esposo como en la esposa, Señor. Dios mío, declaramos, decretamos, Señor, Dios mío, precioso, eterno, Rey de gloria, que somos uno en ti, Señor, que lo que tú unes no lo separa, hombre, Señor, que tú, Señor, Padre del cielo, concretas tu obra de restauración en nuestras vidas, nuestros matrimonios, Señor. Declaramos, Señor, que el día, Señor, que estos varones regresen a casa o que estas mujeres regresen a casa, Señor. Nosotros, Señor, estamos preparados, Señor, tanto emocional, tanto, Dios mío, espiritual, aún físicamente, Señor, Padre del cielo, para mostrar, Señor, ser ese hombre, Señor, valeroso, sacerdote de su hogar. Y esa mujer, Señor, que es ayuda idónea para su esposo, una mujer virtuosa, Señor. Hombres y mujeres conforme a tu corazón. Dios mío precioso, que nuestros cónyuges, Señor, sentirán su hogar como ese lugar de refugio a donde quieren regresar cada día, Señor, Padre amado, de donde no quieren irse, mi Rey precioso, porque han encontrado, Señor, Padre amado, bendito Rey de gloria, Dios mío precioso, esa bendición que habla tu palabra, Señor, bendito Rey de gloria, porque tu palabra enseña, Padre amado, que el hombre, aleluya, bendito sea el Señor, que haya esposa, bendito Rey de Gloria, bendito Dios,
Precioso Dios, aleluya. Tu palabra dice, Señor, que el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor, dice tu palabra en Proverbios 18:21. Padre amado, bendito Rey de Gloria. Tu palabra enseña, Señor, Padre amado, bendito Rey de Gloria, la bendición que es para un varón tener una esposa conforme a tu voluntad, mi Rey precioso. Tu palabra dice, Señor, en la versión de Reina Valera, que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Aleluya, gloria al Señor. Declaramos, Señor, Padre eterno, que nosotros, Señor, como mujeres, Señor, somos, Padre del cielo, ese bien que nuestros esposos han hallado, Señor, en ti, bendito Rey de gloria, aleluya. Oh sí, Señor, precioso y maravilloso eres tú, Señor. Además, Señor, también desatamos sobre nuestras vidas la palabra de Proverbio 31:12, mi Rey. Aleluya. Que la mujer, que la esposa, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida a su esposo. Aleluya. Dice el verso 11 que el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Sí, Señor, precioso Rey de Gloria. Desatamos, Señor, sobre nuestras vidas la palabra, Señor, en Proverbio 31. Bendito Rey de Gloria. 30, Señor. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que te teme, Señor, será alabada. Aleluya, bendito Rey de Gloria. Oh Dios mío precioso, aleluya. Oh Dios mío precioso, aleluya. Gloria sea tu nombre. Gracias, Señor, porque declaramos, Señor, que somos bienaventurada como lo es la mujer virtuosa. Dios mío precioso, que no solamente es admirada por su esposo, sino también por sus hijos, Señor. Dios mío eterno y maravilloso, ayúdanos a cada día, Señor, a ser conforme a tu voluntad, Padre eterno. Dios mío precioso, que verdaderamente nos neguemos a nosotros mismos para que tu plan, que es eterno, que es perfecto, Señor, se cumpla en nosotros. Te lo pedimos, te lo imploramos, precioso Dios, en el maravilloso y glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Vive Cristo nuestro Dios, vive Cristo nuestro Rey. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el que vive. Yo le doy gracias al Señor por todo lo que estamos aprendiendo. Aleluya, porque es de muchísima bendición, mis hermanas, mis hermanos. Solo basta poner por práctica todo lo que el Señor nos enseña cada día y podemos empezar a ver esos frutos. Amén. Podemos ver cómo nuestra alma reverdece, cómo nuestro corazón es edificado cada día y qué hermoso es poder amar como Dios nos ama. Qué precioso es ver la vida como Dios la ve. Bendito sea el Señor, qué hermoso es perdonar como Dios perdona. Qué hermoso, aleluya, es tener a Cristo como el centro de nuestra existencia. Bendito sea el Señor, porque Él es el testimonio más grande que usted y yo tenemos de que existe un Dios y que Él es absolutamente, bendito sea el Señor, suficiente. Bendito sea el que vive para tener una vida. Bendito sea el Señor
Glorioso sea el que vive de plenitud, porque Él es la plenitud. Amén. Y en Él, aleluya, tenemos plenitud, plenitud de gozo y plenitud de todas las cosas, porque Él es quien satisface absolutamente todas nuestras necesidades. Amén. El Señor conoce nuestras necesidades y Él las suple. Él sabe que usted y yo necesitamos, bendito sea el Señor, alabanza sea el que vive, tener una vida para esperar al amado. Amén. Pero mi hermana, mi hermano, aquí amado, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Él es que tenemos que esperar siempre. No podemos estar ansiosos de la venida de nuestros cónyuges terrenales, porque eso no edifica en nada. Tenemos que estar preocupados y ocupados de la venida de Cristo y aprendiendo y poniendo por práctica lo que el Señor nos enseña cada día para que cuando Él nos bendiga con el retorno de nuestros cónyuges terrenales, usted y yo podamos dar frutos de que somos verdaderos hijos de Dios. Bendito sea el Señor, porque el Señor nos usa nuestro testimonio también para trabajar en el corazón del cónyuge. Bendito sea el Señor. Ellos tienen que ver nuestro cambio, nuestra transformación. Y usted y yo no podemos hacer las cosas como para que ellos nos miren y nos atiendan. No, tenemos que hacer las cosas para complacer a Dios y en complacer a Dios, obviamente, que nos ganamos la admiración de los demás y especialmente de los cónyuges. Bendito sea el que vive, porque esa obra la hace el Espíritu Santo. Él es el que nos da a conocer. Él es el que nos presenta ante esos cónyuges y nos dice, ¿has mirado a mi hija la transformación que ha tenido? ¿En quién se ha convertido ahora? Bendito sea el Señor. Ahora sí, me glorificas a mí por haberte bendecido con esta mujer, o en el caso de los varones, con este hombre. ¿Quién es el que habla al corazón del hombre si no es el Espíritu de Dios? ¿Quién es el que convence al hombre si no es el Espíritu de Dios? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mi hermana, mi hermano, sigamos confiando en el Señor, sigamos haciendo las cosas para glorificar a nuestro Dios, porque Él ha prometido victoria para nuestras vidas. Anhele vivir un matrimonio según Dios. No simplemente se conforme con la venida del cónyuge. Confórmese con tener un matrimonio para la gloria de Dios, para glorificarlo a Él. Diga, Señor, yo quiero ser la esposa para mi esposo que tú quieres que yo sea. Y yo quiero que mi esposo sea el esposo que tú quieres que él sea para mí. Porque es que los planes de Dios son más grandes y maravillosos. Usted ni yo sabemos ni siquiera pedir, pero el Espíritu Santo sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Y por eso es que hay que aprender a confiar en la voluntad de Dios por encima de nuestra voluntad y dejar que Él nos lleve, nos dirija hasta donde nos tiene que dirigir. Amén, gloria al Señor. Vive Cristo, vive nuestro Dios, vive nuestro Rey. Espero que hayan estado acá. Aleluya, gloria al Señor, que hayan recibido la enseñanza. Me disculpan allí que se me cayó la red del computador, justamente cuando estaba orando y tuve
que abrir desde el teléfono la plataforma y bueno, ahí perdí la diapositiva, pero bueno, había dejado hasta allí la presentación, amén, porque mañana vamos a tener otro tiempo para meditar en esta enseñanza acerca del matrimonio según Dios. Amén. Así que ahí les dejo cordialmente invitados para mañana a las 6 de la tarde, hora Guatemala, donde vamos a darle continuidad a esta enseñanza. Recordemos, acá nos estamos entrenando para cuando ese cónyuge ya esté en casa. Aleluya, gloria al Señor. Además de esa lucha que se lleva para que los cónyuges vuelvan a Cristo y vuelvan al Señor. Esto lo estamos haciendo en paralelo porque todo esto es importante hacerlo. Amén. Bendito sea el Señor. Y usted no puede esperar que llegue su esposo para cambiar. No, usted tiene que cambiar desde ya. Y no por su esposo, sino por el Señor y por usted misma. Porque usted tiene que amarse y valorarse, tanto la hermana como el hermano. Tienen que valorarse, amarse y hacer las cosas para gloria y honra de nuestro Dios. Porque aquí no estamos para satisfacer a las personas, sino para satisfacer a Dios. Y obviamente que satisfaciendo a Dios, bendecimos a las personas. Claro está, porque la voluntad de Dios nos beneficia a todos, porque Él es un Dios que es bueno, que es misericordioso. Bendito sea el Señor y que nos usa como una gran bendición. Y Él es el mismo que dice que usted y yo somos luz para esta tierra, somos sal para esta tierra. Porque es que desde que vinimos a Cristo se supone que ya usted y yo no vivimos, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Y ese debe ser nuestro deseo cada día, que Cristo se refleje en usted y en mí, para que aquellos que no ven, vean, para que aquellos que hoy no viven, anhelen vivir lo que usted y yo hoy estamos viviendo, a Cristo en nuestros corazones. Amén, gloria al Señor. Y bueno, ya estamos terminando este tiempo, así que voy a orar para despedir. Y así entonces les invito, mis hermanas, mis hermanos, para que sigamos perseverando en el Señor. Les recuerdo, mis hermanas, mis hermanos, que estamos llevando el diario de gratitud. No se vaya a dormir sin antes hablar con el amado Espíritu Santo y tener ese tiempo de gratitud. Amén. También les informo, mis hermanos, que vamos a empezar. Aleluya, bendito sea el Señor, los ayunos, amén. Hoy mi pastor se comunicó conmigo, vamos a empezar los ayunos. Los días miércoles vamos a estar ayunando como ministerio y también vamos a tener 7 días de ayuno y 5 días de ayuno. Todavía el Señor no le ha dado la fecha exacta a nuestro pastor. Por ahora puedan ir anunciando a la iglesia para que nos preparemos, porque van a venir los ayunos de 7 días para los que no lo han hecho, y para los que sí hicimos el ayuno de 7 días, vamos a hacer el ayuno de 5 días continuos y vamos a hacer los ayunos, vamos a constituir los miércoles como día de ayuno. Así que esto se lo informo, mis hermanitas, hermanos, para que nos vayamos preparando, porque el Señor ya ha venido diciendo que es tiempo de oración y ayuno, porque vienen tiempos difíciles también para esta tierra, mi hermana, mi hermano, y como iglesia tenemos que estar velando en todo tiempo.
Además, sabemos, pues la palabra de Dios nos enseña que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Así que parte de la actividad que tenemos que tener como hijos de Dios es una vida de ayuno. Amén. Gloria al Señor. Así que eso les aviso. Y entonces así voy a estar orando para despedir este tiempo, más no la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Padre maravilloso, te doy gracias, Señor, por este tiempo junto a mis hermanas, mis hermanos, por todo lo que tú nos enseñas, Padre amado, que podamos poner en práctica cada enseñanza, que el fruto del Espíritu Santo, Señor, se pueda reflejar en cada uno de nosotros, mi Rey precioso, que ninguno seamos indiferente a tu ley divina, Padre, sino que todos seamos practicantes de tu ley, mi Rey precioso. Es mi oración, Padre amado, bendito Rey de Gloria. Dios mío, eterno y maravilloso eres tú, mi amado. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor, Padre eterno, porque en ti tenemos total victoria. Oh Santo Rey precioso. Oh Santo eres tú, mi Rey amado. Dios mío, despedimos esta plataforma, más no tu presencia, rogando, Señor, por la hermana que viene a continuación, para que tú le uses, Padre eterno, para que tu presencia se haga sentir, para que tú traigas esa palabra, Señor, también para que podamos decretar, Señor, Padre amado, Dios mío precioso, desde un corazón también contrito, humillado ante tu presencia, que es de gran estima, con un corazón, Señor, Padre del cielo, Dios mío precioso, que reconoce la necesidad de ti, mi Rey eterno. Te ruego también por aquellos que se encuentran desanimados, aquellos que se encuentran con su corazón quebrantado. Padre, Dios mío, que tu Espíritu Santo le consuele, Señor, que tú le restaures, mi Rey precioso, que tú le animes y que tú le abraces y le consueles, Padre, aquel que se encuentra, Dios mío, entristecido. Tú eres, Señor, quien cambia nuestro lamento en baile. Y yo desato esa palabra sobre la vida de mi hermana, de mi hermano que tenga esa necesidad, mi Rey amado. También te pedimos, Padre del cielo, por todo aquel que tenga una necesidad, para que tú suplas esa necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Te pedimos por aquel que se tenga alguna dolencia, que tenga alguna enfermedad, Padre. Pasa tu mano sanadora, mi Rey precioso. Úngele, Señor, y sana a tu sierva, a tu siervo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Te lo pedimos, Padre eterno. Si hay algún oprimido entre nosotros, te pido, Señor, que desate esa palabra de liberación, Padre amado, y que toda opresión salga en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, de aquel que pueda tener alguna opresión, mi Rey eterno. Gracias, mi amado. Desatamos victoria sobre nuestras vidas, porque escrito está, mi Rey del cielo, aleluya, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Y me despido con esta alabanza. Amén. Gloria al Señor. Vive Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vive Cristo. Aleluya. Y cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios,
suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia de Dios. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia de Dios. Aleluya, aleluya. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación. Y se siente la presencia de Dios. Aleluya. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Ya enviaron un nuevo link, mis hermanas, así que les invito a congregarse con nuestra hermanita Lidia. Amén. Será hasta mañana, si así el Señor nos los permite. Amén. Dios le bendiga a cada una de ustedes. Aleluya, gloria al Señor.